Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro estudio de los libros de los Salmos. En esta serie de los libros de los Salmos llegamos hoy día al Salmo capítulo 28. Salmo capítulo 28. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar y leer Salmo 28. Solamente son 9 versículos, pero 9 versículos poderosos y muy detallados. Y vamos a dividir este salmo en 4 partes en particular, pero primeramente vamos a leer la palabra del Señor y a ver dónde nos lleva la palabra del Señor aquí en Salmo capítulo 28. Note bien, comenzando el versículo 21, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, esta versión de la Biblia. Note conmigo, dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía, y no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dale conforme a la obra de sus manos, págales su merecido. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confío mi corazón. Yo soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Dice: el Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. Muy bien, lo que queremos hacer es dividir este Salmo capítulo 28, en 4 segmentos en particular. ¿Por qué? Porque hay bastante en cada uno de estos segmentos. Y lo que vamos a hacer es titular este Salmo: ¿cómo prevenir la oración sin respuesta? ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? ¿Cuánta gente están orando y nunca sienten y nunca ven la manifestación de la respuesta de su oración, o quizás no reconocen la respuesta? De este tema se trata aquí en Salmo 28, ¿no? Lo que vamos a hacer es dividirlo en 4 secciones. Número 1, clama para que Dios te escuche ahora y no te vuelvas oír sordo. Lo voy a repetir. Número 1, clama para que Dios te escuche ahora y no te vuelvas oído sordo. Esto básicamente va a ser versículo 1 y 2. Y luego, note bien y ahí lo vamos a dividir en 3 secciones en el versículo 2. Luego, la segunda parte del Salmo 28 es número 2, pídele a Dios que trate contigo justamente. Pídele a Dios que trate contigo justamente. Eso se trata del versículo 3, 4 y 5, y ahí lo vamos a dividir en 2 secciones. Número 3, alabado sea el Señor cuando Él responda a tu oración. Alabado sea el Señor cuando Él responda a tu oración. Y eso la vamos a dividir en versículos 6, 7 y 8, y ahí también vamos a dividir en 3 secciones. Y la última parte es versículo 9. Oren por la seguridad, el cuidado y la guía de Dios para todo su pueblo. Oren por la seguridad, el cuidado y guía de Dios para todo su pueblo. Muy bien, vamos a dividir, vamos a invertir tiempo solamente en versículo 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en 3 secciones, ¿no? Versículo 1 y 2. Vamos a leer primeramente de nuevo versículo 1 y 2 y dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando te pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Esto es lo que quiero hacer.
quiero dividir este salmo en los primeros 2 versículos, que es la parte número 1, ¿no? Que es clama para que Dios te escuche ahora. No vuelvas oído sordo. La primera parte la vamos a tratar aquí, va a ser en versículo 1. Porque Él es el Señor de tu roca. Porque Él es el Señor de tu roca. Note bien conmigo, por favor, introduciendo este salmo, porque yo creo que lo que ha sucedido hoy día, y particularmente en los últimos 30, 40 años en particular, donde la gente, lo que han hecho la gente es que básicamente lo que ellos han hecho es reducir los salmos. Han reducido los salmos a un devocional. Algo cortito, pequeñito, picoso, sabrosito y nada más. Y la verdad es que los salmos nos hablan cosas tremendas y profundas, especialmente cuando tú y yo nos encontramos angustiados, cuando nos encontramos necesitados, cuando nos encontramos desesperados. Y aquí hay profundas lecciones de la vida que nosotros podemos apropiar de estos salmos, del Salmo 1 hasta el Salmo 150, pero hoy estamos en particular Salmo 28, ¿no? Y en la introducción de este salmo, el mismo, y ahora escuchen bien, porque hay gente que no están seguros si Dios le está escuchando, ¿no? Y no tan seguro. Mira, el mismo acto de orar muestra que la creencia de que hay un Dios en algún lugar que nos escucha. ¿Por qué oramos? Estamos orando porque nosotros estamos convencidos que alguien, o por lo menos hay un Dios que nos está escuchando. ¿Es cierto, sí o no? Y una medida de fe, es una medida de fe, ¿no? Aunque tal vez, ¿no? Tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿no? Esta está presente, ¿qué? Está presente incluso en las oraciones más cortas y más simples. Oramos porque creemos que Dios está escuchando, o si no, no estuviéramos orando. Y note aquí, cuando no recibimos una respuesta inmediata, inmediata a nuestras oraciones, nuestros espíritus que dudan son propensas, ¿no? Son propensos a preguntarse si Dios realmente está escuchando. Y si Él está escuchando, ¿le importa? ¿Le importa? En esos momentos, el silencio de Dios es ensordecedor, ¿no? Despertando una profunda preocupación dentro de nuestras almas. En otras ocasiones, en medio de las situaciones críticas de la vida, ¿no? Anhelamos estar seguros de que Dios nos ha escuchado y está viniendo en nuestra ayuda, ¿no? Eso es lo que esperamos, ya que sabemos que el pecado, obviamente, ¿no? La falta de fe y otros factores pueden obstaculizar nuestras oraciones y a veces buscamos la seguridad de que hemos llegado a Dios y que nuestras oraciones se han elevado más alto que el techo. Ojalá que sí, ¿no? Ahora, lo único que sabemos con certeza sobre este Salmo 28, ¿no? Es que David lo escribió, ¿no? Lo escribió por una necesidad urgente de llegar a Dios. Y particularmente, y la verdad es que típicamente la mayor parte de nosotros nos llegamos a Dios cuando estamos en una necesidad crítica, necesitamos ayuda o cuando estamos básicamente necesitados, ¿no? Ahora, note que la escritura aquí no revela, mira, esta escritura al momento no revela la ocasión para su escritura, ¿no? Su contenido, de otra manera, indica que David lo oró durante una crisis que amenazaba la vida, ¿no? Y el final del Salmo insinúa algo. Al final del Salmo, mira lo que dice en Salmo 28, en versículo 9. Este es al fin de este Salmo. Insinúa algo. Insinúa que la crisis amenazó no solo a David,
pero sino también a toda la nación de Israel. Y esto lo podemos apropiar aquí. Dice en versículo 9, Salmo 28, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. So, aquí hay una tremenda insinuación de que el pueblo de Israel, ¿no?, estaba amenazado juntamente con el rey David. Ahora, hay muchos comentaristas, muchos eruditos que deducen de que junto con los dos salmos anteriores, ¿no?, Salmo 26, Salmo 27, David lo escribió durante la revuelta de Absalón contra él, durante la rebelión de su hijo Absalón. Podemos agrupar, si lo puedo decir así, las opiniones de la mayoría de los comentaristas en tres puntos de vista principales acerca de lo que David estaba sintiendo cuando compuso este salmo. Ahora, y lo que hice es que yo regresé a estudiar todos los comentarios sobre este salmo, ¿no? Y noté bien que el primero, algunos comentaristas, ¿no?, dicen que David estaba esperando a que Dios respondiera a sus oraciones. Aquellos que expresan este punto de vista notan algo. Notan que este salmo recoge justo donde el anterior lo deja. En otra palabra, al fin del capítulo 27, ¿no? Porque el último versículo del Salmo 27 nos instruye a esperar en el Señor. Mira lo que dice. En Salmo 27, versículo 14, dice esto. Dice, espera al Señor. Esfuérzate, aliéntase tu corazón, sí, espera en el Señor. Y ahora aquí el Salmo 28, ¿no?, David nos enseña cómo continuar orando mientras esperamos que Dios responda. Y si este es el caso, un buen título, ¿no?, para el Salmo sería, ¿qué hacer cuando estás esperando en el Señor? ¿Qué hacer cuando estás esperando en el Señor? Ahora, otros piensan que David, ¿no?, en medio de una situación desesperada, ¿no?, estaba suplicando a Dios que respondiera a sus oraciones de inmediato, ¿no? Y si Dios no tomaba medidas de inmediato, ¿no?, David temía morir aparentemente a manos de sus enemigos. Ahora, si este es el caso, y si esto es exacto, ¿no?, podríamos titular apropiadamente el Salmo, ¿cómo orar cuando necesitas desesperadamente la ayuda de Dios? ¿Cómo orar cuando necesitas desesperadamente la ayuda de Dios? Y sin embargo, otro punto de vista, ¿no? Otros comentaristas, ellos creen que David temía a Dios, que no escuchaba sus gritos desesperados. Hay un gran famoso comentarista que se nombra H.C. Leopold, y note lo que él escribe, lo quiero leer, porque él tiene una tremenda punto de vista en este asunto. Miren lo que dice. Él dice, el grito de ayuda es impulsado por un medio inusual que se ha apoderado del escritor. Dios no podrá ver conveniente escucharlo. Podría ignorarlo o guardar silencio con él. Si el Señor no responde, el salmista se da cuenta de que su perdición está sellada. En este escenario, el salmo puede titularse ¿Cómo obtener la seguridad? ¿Cómo obtener la seguridad de que Dios escucha sus oraciones? O como nos hemos titulado hoy día, ¿cómo prevenir la oración sin respuesta? ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? ¿Cuál de estos asuntos, cuál de estos puntos de vista expresa con precisión la motivación de David para este salmo? Bueno, la verdad es que se puede hacer argumentos
convincentes para cada uno de estos puntos de vista que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Pero al final el texto no nos dice. Tal vez el Espíritu Santo pretende que el Salmo 28 sea un salmo versátil, ¿no? Versátil, uno diseñado para ayudar al pueblo de Dios en todas las situaciones anteriores que acabo de descubrir. Vamos a titular esto ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? Y donde quiero enfocarme en esta enseñanza va a ser versículo 1 y 2, parte número 1. Mira, va a ser: clama para que Dios te escuche ahora. No te vuelvas oído sordo. No te vuelvas oído sordo. Vamos a rezar. Salmo 28, versículo 1. Dice esto, mira. Dice: a ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo. No seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Note que aquí David comenzó su llamamiento con una declaración de su confianza en el Señor. En su tiempo de necesidad desesperada se volvió a Dios. Como rey de Israel, ¿no? David podía convocar a la fuerza militar más poderosa del mundo en esa época, pero sabía que solo el Señor podía librarlo. Él estaba convencido de eso. Sabía que Dios podía librarlo, ¿no? Que Él era el único. Note que al llamar a Dios, en estos versículos 1 y 2, ¿no? David confesó algo que muchas veces nosotros fallamos en hacer. David confesó fe en el poder y la capacidad del Señor para salvarlo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No, hombre, vamos inmediatamente a la petición, a llorar, quejarnos, alzar la voz, y nunca expresamos nuestra fe en un Dios soberano. La segunda cosa que nosotros tenemos que notar aquí es que David confesó su confianza, ¿no?, en la fidelidad de Dios a su pacto, su promesa de Dios, su promesa a David. Mira, Dios había hecho una promesa, un pacto, un convenio con David, y David estaba confesando que Dios iba a ser fiel a ese pacto. No importaba la condición personal de David, no importaba si David cumplía o no. Él estaba confesando que Dios no iba a violar su pacto con él. La tercera cosa que notamos que David está confesando aquí: dependencia total del Señor sobre todos sus vastos recursos mundos. Sí. Él estaba convencido. Él se tenía que abandonar en las manos de Dios y confiar en Él. La cuarta cosa que David está confesando aquí en versículo 1 y 2 es que la certeza del amor y el cuidado de Dios por Él. ¿Sabe que muchos de nosotros no estamos convencidos que Él nos ama? Y especialmente cuando nos hallamos en situaciones difíciles, como si de repente se nos borra y se nos pone en blanco, ¿ves?, nuestra mente, y comenzamos a cuestionar si Él nos ama, sí o no. Note bien que aquí lo que quiero hacer en este versículo es que vamos a hacer en versículo 1 y 2, vamos a repartirlo en 3 secciones. Punto A: porque Él es el Señor tu roca. Porque Él es el Señor tu roca. Versículo 1. Punto B: porque su silencio es insoportable. Porque su silencio es insoportable. Te sientes abandonado como un muerto. Eso también se encuentra en versículo 1. ¿Ves? Y la parte 3, o punto C: porque necesitas su misericordia y ayuda. Porque necesita su misericordia y ayuda. Eso es punto 2. Mira, vamos a tratar el versículo. Vamos a tratar la primera. No. Punto A: porque Él es el Señor tu roca. En versículo 1 dice esto, ¿vamos? Y siempre lo que voy a hacer, siempre le voy a regresar su atención, ¿dónde? A la escritura, no a mi persona, a la escritura. Mira lo que dice.
En versículo 1 él dice en Salmo 28, a ti clamo, oh Señor, roca mía. A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Mira, David se volvió al Señor en tiempos, en tiempos desesperados, debido a quién es Dios, debido a lo que Dios puede hacer y debido a la relación de Dios con él personalmente. Al dirigirse a Dios como Señor, en otra palabra, él lo estaba llamando Yahweh o Jehová, Yahweh en hebreo o Jehová, ¿no? David enfatizó el carácter justo de Dios. Jehová es su nombre de pacto. Jehová es su nombre de pacto. Él es el Dios que es fiel a su pacto. Por esa razón se dirigió a él, Señor, Yahweh, Jehová, ¿no? David clamó al Señor porque Dios había hecho un pacto con él y esperaba que Dios hiciera todo lo que había prometido. Así se dirigió David, igual con nosotros. Así debemos acercarnos a él. David, a su fidelidad, el Señor era la roca de David, su única fuente de fortaleza, su única fuente de seguridad, su única fuente de estabilidad. El rey angustiado David dependía del poder de Dios para liberarlo de sus feroces enemigos. Como su roca, el Señor es su fortaleza. David sabía que podía sobrevivir a esta situación que amenazaba la vida solo refugiándose en él, el inquebrantable. La segunda cosa, punto B, porque su silencio es insoportable, ¿no? Insoportable, te sientes abandonado como uno muerto. Regresamos, versículo 1. A ti, y nota la palabra, a ti clamo, subrayar esa palabra, a ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo, no seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Note que la palabra hebrea, ¿no?, que David usó para el grito o el clamó, o clamar o clamó, es la palabra en hebrea khará. Jará en hebreo, ¿no? Y esta palabra es una palabra interesante porque se dirige habitualmente a un destinatario específico y tiene la intención de provocar una respuesta específica. Cuando hablamos con alguien, ¿no? Esperamos una respuesta, ¿sí o no? Cuando hablamos con una persona, nosotros esperamos una respuesta, ¿sí o no? Es como si, y me recuerdo años y años y años atrás, me recuerdo que mi papá, ¿no? Con él hacía una pregunta, él esperaba una respuesta, escúchame bien, él esperaba una respuesta específica a la pregunta específica. Y si tú no le contestabas, me recuerdo que mi papá lo agarraba uno así, y lo sacudía y dice, escúchame. Esta es mi pregunta, contéstame precisamente, específicamente a mi pregunta. Bueno, en hebreo la palabra jará, en hebreo, ¿no? Es un cuadro que pinta, donde uno literalmente así lo agarra, contéstame la pregunta específicamente. Esta es la palabra que David estaba usando, jará o clamar o gritar, cuando levantó la voz y estaba clamando a Dios, ¿no? Mira, David se sentía como si estuviera teniendo una conversación unidireccional, ¿no? Con Dios, ¿no? No estaba recibiendo respuesta y él no entendía, ¿no? Sus circunstancias no habían cambiado y su temida ansiedad continuaba. David necesitaba seguridad de que Dios lo estaba escuchando. Y muchas veces nosotros también necesitamos esa seguridad. Dios me está escuchando.
Pero hay algo más en la súplica desesperada de David para la atención de Dios. Por mucho que necesitara que Dios lo rescatara, su necesidad de saber que Dios no le había abandonado era aún más fuerte. Note que la referencia de David a la fosa o al sepulcro, ¿no? Es un sentimiento, es un, como digo, un sinónimo. Es un sinónimo de infierno o la tumba, Seol. El lugar donde los muertos, el lugar de los muertos difuntos, ¿no? Porque te recuerdo que lo que él dijo, mira lo que en versículo 1 dice, a ti clamo, Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si igual silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Esa palabra, a la fosa. Él no quería sentirse abandonado. Él está usando la misma palabra para el infierno, el Seol. Mira, abre sus Biblias en Salmo capítulo 30. 2 capítulos más. En Salmo capítulo 30, mira lo que dice en versículo 3. En Salmo capítulo 30, versículo 3. Mira lo que dice. Oh Señor, has sacado mi alma. Has sacado mi alma del Seol. Me ha guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Algunas veces la gente se siente así. Dios, si tú no me contestas, si no me contestas, me siento donde voy a ir. Abre su Biblia ya en Salmo 88. En Salmo 88, por favor. Y vamos al versículo 3 y 4. Salmo 88, versículo 3 y 4. Mira lo que dice. Dice, porque saturada está mi alma de males, y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Hay gente así que se sienten. Mira, David declaró solemnemente que si no podía comunicarse con Dios, bien podría estar muerto. Abre su Biblia en Salmo 115. En Salmo 115, mira lo que dice en versículo 7. En Salmo 115, versículo 7. Mira lo que dice. No, perdón, versículo 17. Versículo 17. En Salmo 115, versículo 17, mira lo que dice. Él dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. David reconocía eso. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Y él no mira, aunque él estaba presenciando ese sentimiento, pero no lo quería ver llegar a paz, a cabo en su vida. La tercera parte de aquí es esto, porque necesitas su misericordia y ayuda. Porque necesita su misericordia y ayuda. ¿Quién no necesita la misericordia de Dios? ¿Quién no necesita la ayuda de Dios? Mira lo que dice, vamos a regresar al Salmo capítulo 28. En Salmo 28, versículo 2, por favor. En Salmo 28, versículo 2 dice esto, dice, escucha la voz de mis súplicas, cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Mira, David sabía que estaba condenado a menos que Dios escuchara sus clamores y actuara, ¿no?, en su nombre. La palabra pido, mira lo que dice aquí, vamos a regresar al versículo 2, mira lo que dice. En Salmo 28, 12, escucha la voz de mis súplicas cuando te pido. Esa palabra pido, en hebreo es la palabra Shabbat, ¿no? Y aquí es diferente del versículo anterior, ¿no? En versículo 1 cuando dijo clamó, ¿no? Y en este caso significa aquí, y la palabra es sutil, bien sutil la diferencia, pero aquí es diferente del versículo anterior. En este caso significa clamar por ayuda cuando estás desesperado, angustiado.
clamar por ayuda cuando estás desesperado o angustiado. Abre su Biblia allá en Salmo 18. Y en Salmo 18, yo quiero que usted vea conmigo aquí en versículo 41. En Salmo 18, versículo 41 dice esto: clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún el Señor clamaron, mas no les respondió. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no respondió. Alguien está angustiado, desesperado aquí. En Salmo 72, déjame darte otro ejemplo. En Salmo 72 dice esto en versículo 12. Salmo 72, versículo 12. Dice: porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. ¿Escucharon? ¿Escucharon bien? Mira, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Mira, note que las súplicas, ¿no? Vamos a rezar aquí en versículo 2, Salmo 28, versículo 2. Dice: escucha la voz de mis súplicas. Escuche la voz de mis súplicas. Esa palabra súplicas, en hebreo es la palabra takanohom. Y esa palabra en hebreo, ¿no? Son súplicas fervientes. Son súplicas fervientes de favor de un individuo indefenso. Súplicas para que alguien se incline y le muestra misericordia. David rogó a Dios que lo ayudara gentilmente, extendiendo sus manos hacia él. ¿No? El santo oráculo, o el Dios, o el lugar santísimo. Note que en los antiguos, judíos, ¿no? Levantaron sus manos, ¿no? En oración como un símbolo de su total dependencia del Señor. Y eso es lo que nos falta hoy día. Hoy no sentimos ninguna necesidad. No creemos que dependemos totalmente de Dios, porque tenemos toda la tecnología, todo lo moderno hoy día. Mira, al estirar sus manos vacías hacia Dios, estaban testificando que no tenían nada y necesitaban recibir algo del Señor. Que ellos dependen completamente en el Señor. Comúnmente los extendía hacia el templo, el lugar donde moraba la presencia de Dios, y ellos extendían sus manos hacia el templo cuando oraban, ¿no? ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios estaba presente. El santo oráculo, ¿no? El santuario interior del tabernáculo, y más tarde fue el templo, si ustedes se recuerdan, ¿no? Donde descansaba el asiento de la misericordia, ¿no? O el propiciatorio, ¿no? El propiciatorio. Era el lugar preciso donde la presencia de Dios se manifestaba realmente. Ahora, ¿cómo que nosotros lo hacemos hoy día? Nos extendemos para arriba. Así. ¿Me entiende? Ahora, note este pensamiento conmigo. Mira. Es un sentimiento. Es un sentimiento horrible. Necesitar desesperadamente la ayuda de Dios y aparentemente ser incapaz de llegar a Él. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos y no podemos encontrarlo? ¿Dónde? ¿Por qué Dios calla a veces? Háblame, Señor. ¿Pero por qué calla a veces? Los caminos de Dios son obviamente más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos.
El profeta Isaías lo dijo de esta manera. En Isaías capítulo 55, en versículo 9, abre sus Biblias, en Isaías capítulo 55, versículo 9, mira lo que dice el profeta. Él dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, no podemos saber todas las razones por las que Él parece retenerse de nosotros a veces. Sin embargo, Él nos ha dado una idea de algunos de los propósitos detrás de su silencio. Primero, el Señor podría no responder inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él está poniendo prueba a nuestra fe. En otras ocasiones, Él demora la respuesta para mantener nuestro enfoque en Él. Tristemente, muchas personas genuinamente buscan al Señor solo cuando ocurre una crisis y necesitan su ayuda. Es la única vez cuando lo buscan. A veces, Él no hace lo que le pedimos porque tiene un propósito superior que le traerá mayor gloria. Este fue el caso, ¿te recuerdan? Mira, ¿tú te recuerdas la historia ya en Juan capítulo 11? Más bien, le entrego una tarea. Usted debe de estudiar Juan capítulo 11. Mira, este fue el caso cuando Lázaro estaba enfermo y Jesús no lo sanó. Las pruebas nos purifican y fortalecen de la misma manera que el fuego forja y transforma el oro. Por lo tanto, Dios no puede conceder nuestra petición de sanación o liberación de alguna prueba debido a la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe qué? En muchas ocasiones, sin embargo, Dios responde a nuestras oraciones y no lo escuchamos. Algunos creyentes, si no lo saben, sinceros, no reconocen la voz de Dios porque no entienden las formas en que Él habla. ¿Sabe que muchos asumen que Dios no ha respondido a sus oraciones? ¿Sabe por qué? Porque Él no ha hecho lo que le pidieron cuando le pidieron que lo hiciera. Conceder nuestras peticiones, ¿no? Es solo una forma en que Dios responde a nuestras peticiones. A veces lo que pedimos no es la voluntad de Dios. Así que su respuesta a nosotros es no. En otras ocasiones su voluntad es su voluntad darnos exactamente lo que hemos pedido. Algunas veces es su voluntad. Pero todavía no es el momento adecuado. Eso tenemos que esperar. Cuando la respuesta de Dios a una oración es no o esperar, Él nos da paz en su lugar. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4. Porque muchas veces la gente, cuando reciben la palabra no, o la respuesta no, o la respuesta esperar, no están en paz. Y la mayor parte del tiempo es porque nunca han aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios realmente te dice no, o
te dice esperar, Él derrama una paz en tu corazón. En Filipenses capítulo 4, mira lo que dice en versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Mira lo que dice, por nada estéis afanosos. Dices, por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Él reemplaza nuestra ansiedad, ¿no?, con la paz de seguridad. La confianza de que Él es consciente de nuestra situación y la tiene bajo control. Además, cuando estamos orando acerca de una decisión específica, la paz de Dios es a menudo su respuesta a nosotros. ¿Sabe que juntamente con su paz, Dios nos da la gracia de soportar nuestras pruebas cuando su respuesta es no o esperar? Cuando Pablo le rogó a Dios, ¿te recuerda eso?, que le quitara la enfermedad que él tenía, Dios no respondió sanándolo, pero Él respondió a Pablo. El Señor le prometió a Pablo que su gracia lo llevaría suficientemente a través de su sufrimiento. Sí, algunas veces es la voluntad de Dios que usted y yo, nosotros vamos a sufrir. Y te recuerda que Pablo le estaba clamando a Dios, Señor, quita este aguijón de mi vida. Y Dios dijo no. Mira, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 12. En 2 Corintios capítulo 12, mira lo que dice en versículos 7, 8 y 9. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Dice esto. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, versículo 9, aquí está la clave, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo, residente o moradora. Al orar y buscar al Señor, el Espíritu de Dios puede traer un versículo de las Escrituras a nuestras mentes, ¿no? O Él puede impresionar un pensamiento en nosotros. El gran pastor y comentarista que se nombra Donald M. Williams, ¿no?, describió cómo encontrar esto, cómo encontrar que esto era cierto en su vida de oración. Mira, mientras los escuchó, Williams escribió esto. Él dijo, su discurso vuelve a mí, escrito en mi mente, comienzo un diálogo real. Y a veces su discurso viene en la forma de las Escrituras, pero a veces también viene como impresiones o pensamientos. Y él se dio cuenta que Dios siempre estaba hablando con él, igual con nosotros. ¿Te recuerdas de Elías? Cuando Elías estaba en el punto más bajo de su vida, él estaba más bajo en su vida. El Señor le habló no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz, sino le habló en una voz aquietada y pequeñita. Permíteme,
Abre sus Biblias en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Y mira lo que dice el versículo 11 hasta el 18. En Primera Reyes capítulo 19, versículo 11 hasta el 18. Mira lo que dice. Comenzando el versículo 11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas del delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Mira, dice, después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, él susurró de una manera, de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Perdón. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, busca mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nipsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abed-Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejará 7,000 en Israel todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Wow. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando Dios parece estar en silencio? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando Dios aparece que está en silencio? Primero debemos estar seguros de que lo estamos escuchando. Al igual, ¿te recuerdas el joven Samuel? Abre su Biblia en 1 Samuel capítulo 3. En 1 Samuel capítulo 3. Mira. Al igual que el joven Samuel, debemos abrir nuestros corazones a él y decir, hable, porque tu siervo oye. Hable, porque tu siervo oye. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 dice, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y el Samuel respondió, hable, que tu siervo escucha. Entonces, debemos descansar en las promesas de la palabra de Dios. Una y otra vez nos asegura que Él nos ama y nos escucha cuando le llamamos. Él ha prometido que cuando lo busquemos, lo encontramos. En la Biblia, en Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice lo siguiente. En Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice esto. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Al igual que Jesús, somos hijos de Dios si hemos nacido genuinamente de nuevo. Y como Jesús podemos decir con confianza, yo sé que me oye siempre. Abre su Biblia en Juan capítulo 11, versículo 42. Juan capítulo 11, versículo 42. Ve lo que dice. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7.
Y en Mateo capítulo 7, mira lo que dice el versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Del versículo 7 hasta el versículo 11, Mateo capítulo 7, mira, dice: pedid y se os abrirá y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca y halla, y el que llama se le abrirá. Se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si miren a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4 dice esto en versículo 16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Abre su Biblia en 1 Juan capítulo 5. En 1 Juan capítulo 5, mira lo que dice en versículos 14 y 15. 1 Juan capítulo 15, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Salmo 39. Abre su Biblia en Salmo 39, versículo 2. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. En Salmo 39, versículo 2 dice: enmudecí y callé. Enmudecí y callé, guardé silencio, aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Salmo 143. Salmo 143, versículo 7 dice esto: respóndeme pronto, por favor, oh Señor, porque mi espíritu desfallece, no escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, por favor. Mira lo que él dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Esto es lo que estabas haciendo David aquí en este Salmo 28 que estamos estudiando. Cuando él dijo: a ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo conmigo. No seas que si guardes silencio hacia mí, vengas él siempre a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti te pido auxilio. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Dios te escucha. Dios desea escucharte. Dios quiere que tú le hables. Porque lo que Dios tiene contigo es un diálogo, no solamente un monólogo. Dios desea hablar contigo. Él te quiere escuchar y Él no tiene un oído sordo.